Muy buenos días. En el marco del desarrollo de nuestra actividad, uno de los grandes objetos que tiene este ejercicio es que podamos conocer casos exitosos relacionados con el correcto uso y aplicación de las buenas prácticas ganaderas, el bienestar animal y lo que fundamentalmente buscamos nosotros con esta estructura de capacitación, que es agronegocios rentables. Estamos ubicados en la hacienda La Germania, en la vereda del Carrizal del municipio de Sotaquirá, en Boyacá, propiedad del ingeniero Alirio Benavides y su familia, y vamos a ver a lo largo de este pequeño video cómo estrategias de buenas prácticas ganaderas permiten el funcionamiento del agronegocio y la perdurabilidad del mismo. Entonces estamos viendo aquí parte del horro que tiene el ingeniero, y más adelante vamos a entrevistarlo para que ustedes puedan entender y comprender la dinámica productiva en una zona de conservación en el departamento de Boyacá. Ingeniero, buenos días. Muy agradecidos con las personas que estamos capacitando en este diplomado que nos reciba en su hacienda. Cuéntenos por qué hay que hacer buenas prácticas ganaderas y cuál es la historia de su finca en esa estructura. Bueno, muy buenos días, gracias por esta oportunidad que ustedes me ofrecen para dirigirme a su público. La historia de esta finca es herencia de mi padre, y mi padre adquirió por herencia a mi abuelo. Y ya entrando a la parte de tu pregunta, pues las buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas agrícolas, son fundamentales como base para tener éxito toda empresa a pequeña, mediana o gran escala. Sabemos que en la medida que nosotros nos ajustemos a la técnica, al conocimiento, pues vamos saliendo de ese sistema tradicional convencionalista, y muy seguramente nos enfocamos a hacer una buena práctica y en esa medida hacer una buena explotación y consecuencia final hacer el negocio rentable. Ingeniero, usted nos plantea, y en los distintos textos que encuentra uno de referencia de la hacienda, manejan ustedes un concepto importantísimo respecto del pastoreo, que se puede relacionar y está muy relacionado en literatura científica con el bienestar. Cuéntenos esa experiencia de su pastoreo, cuál es su modelo de pastoreo y por qué le da bienestar a sus animales. Bueno, esto es una buena pregunta, muy importante. En este momento tenemos que ir entrando en la idea de mejoramiento en todos los aspectos de la explotación agropecuaria. Y la base fundamental de esto es el sistema de pastoreo. Nosotros sabemos por historia que antiguamente apenas se manejaba el pastoreo continuo. Ese era el sistema. Se manejaba lo que nosotros nos recordamos como el efecto manada. Y después vino el sistema alterno, entonces rotacional alterno, era de un potrero al otro y del uno al otro así consecutivamente, del uno al otro, era un sistema alterno. Y ya más adelante, producto de la investigación, entró a hacerse un manejo rotacional, rotacional continuo. Y en este momento ya podemos hablar de un sistema pues relativamente no es tan moderno, porque ese sistema fue creado por allá por la década del 50 por el doctor Andrés Marcel Boissin en Francia, y se conoce como el sistema PRB o sistema de pastoreo racional Boissin, en mérito a su creador, el doctor Boissin. En este sistema entramos ya a manejar básicamente cuatro leyes, que son las cuatro leyes fundamentales del sistema de pastoreo racional Boissin, en las cuales se conjugan estas cuatro leyes y se manejan ya con sistemas, entramos a hablar de sistemas de ocupación y periodos de descanso. En esa manera, el manejo del hato
se va manejando racionalmente, es decir, con la razón, como lo dice el mismo profesor Piñeiro de Brasil. Se hace con la razón y el pastor es el que maneja el ganado y no que el ganado sea el que esté dependiendo de él, ¿no? Del manejo caprichoso del ganado. Cuando usted implementa el modelo, usted ve que sus vacas expresan bienestar. ¿Cómo valora usted como ganadero, más que como ingeniero, cómo valora usted esa respuesta en bienestar en su ganado? Efectivamente, la respuesta es palpable y se nota. En la medida en que el ganado va a tener todos los días pastura nueva, en esa medida el ganado va a entrar a funcionar de una forma maravillosa su estado reproductivo, su estado corporal, su producción diaria, sea en leche, o su rendimiento diario en ganancia de peso, sea en ceba. De tal manera que el beneficio sí es muy notorio, muy visible en la manera en que el ganado va a tener todos sus días bienestar animal. Eh, en la medida en que nosotros podamos establecer dentro de nuestras praderas el sistema de silvopastoreo, que es otro tema que está por adelantarse aquí en la finca, con el propósito de darle al ganado la sombra. Es una parte fundamental del bienestar animal y de esa manera rebajar el estrés calórico, sea en machos de ceba o en vacas de producción de leche. Vean ustedes cómo en este pequeño corto estamos recogiendo muy buena parte de los principios de las buenas prácticas ganaderas, que soportan fundamentalmente el desempeño del individuo y su bienestar. Ingeniero, ¿qué altitud tenemos aquí? Porque ese es un factor importante también para definir el bienestar. Aquí estamos en un piso térmico alto, estamos a 2.900 metros sobre el nivel del mar, estamos con pasturas nativas, ya en este momento tenemos quicuyo, poa y carretón rojo gigante. Estamos precisamente en miras de entrar a hacer un establecimiento de pradera mejorada con raygrass, azul horchoro y rojo gigante. Más adelante podemos observar allí arriba precisamente un establecimiento de pradera nueva, mejorada, de 5.5 hectáreas que está en un periodo de recién germinado y podemos mirarlo más adelante. Bueno, esto es lo que hay que hacer, conocer experiencias exitosas donde lo que está escrito en forma de ciencia, en forma de letras, se convierte en realidad para el pequeño productor. Ingeniero, estando haciendo el recorrido aquí en la finca con usted, nos ha hablado mucho del pastoreo racional, del modelo que trabajó un francés hace tantos años. ¿Cómo funciona aquí en la Germania? Cuéntenos un poco el origen técnico del modelo y cómo lo hace usted funcionar aquí, en su finca. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo manejo aquí el sistema del pastoreo racional Boissin. Es un sistema racional, un sistema inteligente que fue ingeniado por Andrés Marcel Boissin en la década del 50 por allá en Francia, en la provincia de Normandía. Él sacó como producto de su investigación, lo estableció y lo resumió prácticamente en la aplicación de cuatro leyes, que más adelante, ya después de muerto él, nosotros aplicamos el sistema, nos llamamos los boissinistas, se resumió en 4 leyes de Boissin, en mérito a su creador. Y aquí prácticamente o en cualquier parte lo que se reduce a hacer una buena aplicación del sistema es hacer la aplicación estricta de las 4 leyes de Boissin. Me voy a permitir con la primera ley, es la ley del descanso. Implica eso que toda pastura necesita un descanso, un periodo de descanso
para volver a rebrotar y para poder otra vez a obtener otra pastura. Es necesario que la pastura tenga un periodo de descanso después de ser pastoreado. Ese periodo de descanso depende en tiempo, cronológicamente, en días, depende de cada especie de pastura. Y también de otros factores como el clima, la presencia de lluvias o de verano. La segunda ley es la ley de la ocupación. Nos dice la ley de Wasan, la ley de ocupación, que debe ser un área de pastoreo, debe ser ocupada con el menor tiempo posible. Generalmente nos recomienda un solo día en lo posible, pero máximo 3 días. En ese orden, entonces, vamos nosotros a obtener una carga intensiva, un pastoreo en un tiempo no mayor de 3 días, evitando así la compactación del suelo en la presencia de la carga animal. La tercera ley es la ley de los rendimientos máximos. Nos dice esta ley que para que un animal obtenga su máximo rendimiento, necesita tener diariamente una pastura totalmente confortable y una pastura nueva. En esta medida sabemos nosotros y nos damos de cuenta de que cuando se manejaba el pastoreo extensivo, se metía un lote de vacas en esa pastura nueva. La producción de leche picaba muy bien el primero hasta el cuarto día. Al quinto día ya el rendimiento de leche empezaba a bajar, porque ya no iba a tener la misma disponibilidad de pasto. Eso nos deja demostrado de que el animal, para tener la producción máxima, necesita tener diario prácticamente una pastura nueva muy confortable. La cuarta ley es la ley de los rendimientos regulares. Esa ley de los rendimientos regulares nos implica cumplir el hecho de que el animal tiene que tener todos los días pastura nueva, igual que la ley de los rendimientos máximos. En esta ley de los rendimientos regulares nos indica de que es casi que un complemento de la tercera, y nos deja dicho que el animal, mientras tenga pastura nueva, produce alto, pica alto, sea en leche o sea en ganancias de gramos, de ganancia de peso diario. Cuando el animal tiene buena pastura, pica alto, y cuando al tercer cuarto día baja la disponibilidad, pica bajo, y pues vuelve y otra pastura vuelve y pica pasto, entonces entrando a llamarse el efecto serrucho. Se llama efecto serrucho por los dientes. Entonces alto bajo, de tal manera que para tener un rendimiento regular se necesita que todos los días el animal tenga una buena disponibilidad de pasto. Con eso la línea, la curva de producción se estabiliza en una meseta, ¿sí? Otra parte muy importante aquí en el pastoreo racional Wasan, aparte de aplicar estas 4 leyes, es del manejo del agua. El manejo del agua nos dice que el agua siempre debe ir al ganado, nunca lo contrario, nunca el ganado al agua, por cuanto hay que evitar desplazamientos largos, pérdidas de energía, y lo mismo las bateas de suplementación de la sal mineral deben de ir también con el agua, de tal manera que en el franjeo se va llevando, se va poniendo pastura nueva, se va llevando bebederos, se va llevando canoas de suplementación y se va administrando con una manguera. La otra parte importante del pastoreo racional Wasan es la administración. El profesor Ricardo Piñero decía, si usted tiene un trabajador que no le da cumplimiento a las 4 leyes y a estos otros sistemas de manejo del agua, sencillamente tendrá que cambiar de trabajador. Pero el sistema de pastorado racional Wasan funciona en la medida en que nos ajustemos a aplicarlo correctamente. Mucha gente se queja de que el sistema de pastorado racional no sirve, pero es porque no hacen aplicación precisa de las 4 leyes de Wasan y del manejo del agua. De tal manera que en ese orden
manejando el sistema de pastoreo en franjas, ya volviendo al tema de franjas de ganado, hacemos una carga animal, una carga instantánea alta, de tal manera que en una franja esos animales depositen sus heces sólidas y líquidas, y en esa área se vaya formando un tapete de heces que vayan enriqueciendo el suelo. Esas heces sólidas y líquidas van a empezar a trabajar al siguiente día de dejar libre, entrar en el primer día de descanso, entran a trabajar todos los microorganismos del suelo, van a hacer el proceso de biocenosis, transformación de materia orgánica en elementos minerales asimilables para el pasto, y en esa manera vamos enriqueciendo la fertilidad del suelo, pero es a base de las heces mismas que el ganado va dejando. Es decir, resumiendo, podríamos decir que el ganado produce su propia comida. En ese sistema es la manera más rentable en este momento de altos costos de fertilizantes y de materias primas de la canasta ganadera. Bajamos nosotros los costos y a la vez que adelantamos una ganadería regenerativa, ambientalmente sana, orgánica, con la posibilidad de vender nosotros nuestros productos con un valor agregado por el tema de la parte orgánica, de ningún químico, ninguna contaminación de ninguna especie. Pudiéramos resumir así someramente y de una forma muy rápida el sistema del pastoreo racional Guasán. Mire, ingeniero, cómo usted toca la creación de un concepto que incluye sostenibilidad. Ese concepto, como lo plantea el ingeniero, nos permite a nosotros también acercarnos a la realidad mundial, y es ser sostenibles. Tenemos que mantenernos, tenemos que tener las condiciones. Y vean ustedes cómo la observación a veces se hace no obvia en un proceso de producción. Y el postulado, con la explicación tan clara que usted nos hizo, nos devuelve a la necesidad de observar para hacer las cosas bien. En ganadería regenerativa, ¿cuál es el éxito de la Germania en este momento? Aquí el éxito pues ya está demostrado en la medida en que nosotros hemos hecho el proceso pastoreo tras pastoreo, porque este es un proceso de años. Esto no se consigue de un año para otro, sino que se va acumulando el mejoramiento de la pradera, la fertilidad del suelo se va adquiriendo a medida que vamos transcurriendo pastoreo tras pastoreo. Esto implica generalmente 3-4 años. Y más todavía en las partes donde han habido descargas de fertilizantes químicos sintéticos, que no existe prácticamente los microorganismos del suelo, la microbiología ha sido, digamos, acabada como consecuencia de la descarga de fertilizantes químicos. A veces se necesitan más de 4 años para esperar que esa microbiología se regenere. Por eso se llama ganadería regenerativa, porque nosotros mismos con el estiércol, con la orina, con el sistema de ocupación corto y con los periodos de descanso debidos, cosas que ya explicaba con las leyes de Guasán, de esa misma manera entonces estamos impulsando para que las pasturas vayan mejorando, y en la medida en que las pasturas van mejorando, pues vamos a tener mayor capacidad de carga en la finca. De hecho nos va a dejar mayor rentabilidad y nos va a dar mejores beneficios económicos. Usted nos mencionó ahora, mientras hacíamos el recorrido, el tema de la carga. Cuéntenos, para tener el registro, cuál era la carga anterior en esta finca y cuál es la carga actual que le permite el modelo y la implementación del modelo. Muy bien, cuando no se manejaba el sistema de pastoreo racional Guasán aquí en la finca, sino se manejaba un sistema extensivo, como le explicaba fuera de cámaras, aquí de un lote, de un potrero que tenía antes, ahorita sacamos 4, sacamos 5, se hizo el diseño de potreros muy bien, con muy buen trazos, con medidas estándar, de tal manera que nos permite en cualquier momento hacer aforos muy fácilmente, porque prácticamente el mismo sistema de cercados nos va determinando áreas. Anteriormente, cuando esto se manejaba en forma extensiva, teníamos una capacidad de carga por ahí entre 0.5 y 0.7 cabezas por hectárea. En este momento estamos más o menos en 2.5 cabezas por hectárea, pero aspiramos a más, porque ya está demostrado que con el sistema de pastoreo racional Guasán
podemos llegar fácilmente a 7 y hasta 8 cabezas por hectárea. Nuestra meta es llegar allá. En la medida en que el proceso de biocenosis, pastoreo tras pastoreo, y estando manejando el sistema de una forma ajustada, la esperanza es llegar a tener una buena capacidad de carga. Experiencias que hay que replicar en sus regiones, haciendo los ajustes de temperatura, de clima y de especies forrajeras, como lo mencionó el ingeniero Alirio, es lo que necesitamos nosotros. Ingeniero Alirio, estamos aquí en un ejercicio bastante interesante que está inmerso en el concepto de calidad. Usted en el transcurso del recorrido Extracámara nos ha hecho énfasis en el concepto de calidad para la ganadería. Cuéntenos un poco qué estamos viendo y por qué eso se convierte en calidad y en una buena práctica empresarial. Bueno, el tema de calidad en todos los sentidos, digamos, hay que manejarlo. Si nosotros no somos disciplinados en hacer nuestras cosas bien desde el comienzo hasta el final, como lo establece el principio básico de calidad total, una filosofía japonesa, entonces muy posiblemente, si no cuidamos ese proceso, que quede, si un proceso lleva 10 pasos del 1 al 10, no cuidamos cada uno de esos procesos, que esté enteramente bien hecho, muy posiblemente el resultado del éxito no lo vamos a obtener si fallamos en algún paso de esos. Diferente a cuando nosotros todos los 10 pasos los hacemos bien desde el comienzo hasta el final, es la manera de asegurar el éxito de cualquiera de nuestros proyectos. De esa manera, entonces, la calidad está llamada en este momento, y con este mundo globalizado de mercados, está llamada como requisito número 1 para poder competir, para poder ofrecer tu producto al mejor precio. Lo fundamental es calidad. ¿A qué le apuesta la hacienda con este ejercicio y con estas nuevas variedades que está incursionando en la siembra? Bueno, como lo muestra aquí el video, este es un lote de establecimiento de pradera mejorada que acabamos de sembrar no hace más de tal vez un mes, aprovechando los periodos de lluvia, y es un lote de establecimiento de pradera mejorada en la cual esperamos con esto finalmente sacar ganancia en la producción de nuestra finca, tanto en ceba, tener un mayor rendimiento de ganancia de peso diario, y en el caso de vacas de leche, tener picar un poco más altos los litros de leche día. Bueno, entonces estamos viendo un factor importante, y usted lo ha mencionado de manera reiterada, y es que hago la buena práctica porque quiero sostenerme en el negocio y porque estoy haciendo un ejercicio que va a generar dividendos para la empresa. Yo quisiera, agradeciéndole el tiempo que nos ha regalado, que le envíe un mensaje a estos profesionales en todo el país respecto de por qué hacer las cosas bien, por qué la ganadería, la agricultura tienen que hacerse bien, por qué tienen que buscar en las universidades, en este caso la Universidad Nacional de Colombia, en nuestro caso regional la UPTC, por qué tenemos que acompañarnos de la ciencia para hacer las cosas bien, ingeniero. Bueno, eso es un principio básico, lo que es iniciando, digamos, primero por entrar por hacer una planificación. Tenemos que partir de una planificación del proyecto que usted desea adelantar, y darle luego un seguimiento paso a paso de esa planificación, que todo se vaya cumpliendo hasta llevarlo al final y obtener finalmente su resultado esperado. En el caso, digamos, de nuestra empresa aquí, de nuestra finca, es fundamental, y yo soy un convencido de que las cosas hay que hacerlas bien, sea para lo que sea, en cualquier ámbito de empresa, de desarrollo empresarial, hay que hacerlo. Yo siempre he calificado de una manera muy sencilla, es que si la señora que fabrica las empanadas hace sus empanadas con su proceso bien hecho desde el comienzo hasta el final, y produce una buena empanada de muy buena calidad,
muy seguramente las empanadas al mediodía se le van a acabar de la venta. O lo contrario, la señora que no haga eso con poco también de cuidado, pues terminará a las 6 de la tarde y se va a devolver otra vez con las empanadas completas. En cualquier sentido, sea el zapatero, sea lo que sea, cualquier empresa tiene que partir de la base de la planificación y del principio de calidad, hacerlo. Aquí nosotros pues sabemos que si trabajamos de la mano de la investigación, que esa es otra cosa muy importante, salir del convencionalismo, salir de los paradigmas de aquel dicho de que mi abuelo lo hacía así, mi padre y yo lo hago así, y se resiste uno al cambio. Es muy difícil salir a competir en este momento de mercados globalizados, que vuelvo y repito, están exigentes en calidad, y eso es lo que de otras maneras te va a determinar los buenos precios. De tal manera que si uno no rompe el esquema, el paradigma del tradicionalismo, del convencionalismo, y entra a aplicar nuevas tecnologías para de esa manera surgir y despegar el negocio. Nos quedaremos todo el tiempo, si no asimilamos tecnología, nos quedaremos todo el tiempo estancados, mientras que los otros que van adelante van avanzando y muy seguramente nos terminarán por acabar con nuestra empresa, porque si no somos competentes, estamos destinados a terminar mal. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por el tiempo. Aquí en los subtítulos vamos a dejarles la información de la Hacienda La Germania. Es un proyecto importante, demostrativo de realidades, particularmente para el departamento de Boyacá, y reiterar que tenemos muchas experiencias exitosas en nuestro país, que les falta probablemente esto que estamos queriendo hacer nosotros con la formación que tienen ustedes en este momento: conocer y replicar. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo. Ahí quedan las redes sociales y el teléfono del ingeniero para contactarlo, no solamente para temas comerciales, sino para temas de aprender, que es lo más importante.